En el Evangelio de este domingo vemos cómo era una jornada de trabajo de Jesús. Y por lo que podemos ver, eran jornadas muy intensas. El domingo pasado recordarán cómo Jesús predicaba el Evangelio en la sinagoga de Cafarnaúm. Después, dice el Evangelio de hoy, que al atardecer le llevaron todos los enfermos, o sea, que serían muchísimos enfermos. Y eso a Jesús le llevaría bastante tiempo, con lo cual ese día se acostaría muy tarde, dormiría muy poco. Pero es que nos sigue diciendo el Evangelio que se levantó muy temprano para ir a hacer oración a un descampado. Lo haría de noche, donde nadie le veía salir a orar. Y cuando los apóstoles van a buscarle, cuando vuelven ya con él porque todo el mundo le estaba buscando, se encuentran allí en la puerta de la casa de Pedro también a los enfermos. O sea, Jesús se acostó muy tarde, durmió poco y se levantó muy temprano para orar, pero muy temprano también estaban allí llevándole los enfermos para que él los curara. Y sigue diciendo el Evangelio de hoy que se recorrió toda Galilea anunciando la palabra de Dios y expulsando demonios. Y hasta en 3 ocasiones se repite una palabra en el Evangelio de hoy. La palabra todos. Dice, le llevaron todos los enfermos. También dice, todo el mundo te busca. Y recorrió toda Galilea. Aquí vemos claramente esa actividad tan intensa que tiene Jesús. Pero, a pesar de esa actividad tan intensa que tiene Jesús, no deja la oración. Todo un ejemplo para nosotros. Aquí Jesús nos ofrece una gran enseñanza. ¿Tenemos que trabajar por el reino de Dios? Sí, pero también tenemos que hacer oración. Las dos cosas son necesarias y una complementa a la otra. Pues vamos a ver ahora 5 ideas de la importancia de la oración y de la importancia de la acción. Vamos con la primera idea. La oración da unidad y sentido a toda nuestra acción, a todo lo que hacemos, a todo nuestro trabajo. La oración nos ayuda a caer en la cuenta dónde estamos trabajando. En la viña del Señor. ¿Por quién trabajamos? Por Dios. Porque Él es quien nos envía. Él fue el que nos dijo, id por todo el mundo anunciando el Evangelio. O sea, somos enviados por Dios. Lo matizo todavía más, lo amplío. Somos colaboradores de Dios. Por eso, no me gusta mucho una expresión que se suele utilizar con frecuencia, que se dice que somos instrumentos de Dios. No creo que seamos instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque un instrumento no tiene libertad y nosotros sí tenemos libertad. Por lo tanto, no somos instrumentos de Dios, somos colaboradores. Incluso, tampoco me gusta mucho una expresión cuando decimos que somos esclavos. Y ya sé que hay muchas congregaciones que se llaman esclavos o esclavas. Yo no acabo de entenderlo, respeto mucho que se llamen así, pero no acabo de entenderlo, porque el concepto que tenemos nosotros de esclavos era de personas que no tenían libertad, y creo que era así en la antigüedad, no tenían ninguna libertad. El dueño de los esclavos podía hacer con ellos lo que quería, por lo tanto no tenían libertad. Y nosotros sí tenemos libertad. Y como tenemos libertad, creo que no somos ni instrumentos ni esclavos. Somos colaboradores de Dios. Pero para caer en la cuenta de que estamos colaborando con Dios, que estamos trabajando por Él y por su reino, es necesaria la oración. Si no hacemos oración, perderemos esa conciencia de que estamos trabajando por Dios y por su reino, que somos enviados por Dios y que somos sus colaboradores. Segunda idea. Sin la oración, la acción, el trabajo, tiene
un grave peligro, y es el peligro de caer en el activismo, perder la referencia de que lo hacemos por Dios y por los hermanos, lo hacemos por amor a Dios y por amor a los hermanos. Voy a contar una anécdota que leí en cierta ocasión. Un misionero que trabajaba muchísimo en un país de misión y les hizo muchísimas cosas. Y un día una mujer mayor le dijo a este misionero: has trabajado mucho por nosotros, nos has hecho de todos, pero eso está muy bien y te lo agradecemos, pero no olvides que nosotros te queremos a ti y cuando te buscamos, tú casi nunca estás. La acción es muy importante, el trabajo es muy importante, pero siempre será más importante la persona. Y esto también lo descubrimos en la oración. Sin la oración tenemos el peligro de caer en el activismo. Con la oración nos ayuda a valorar las personas como lo que son, hijos de Dios. Y tercera idea. En esta tercera idea caemos en más de una ocasión. Pensamos que en la oración me lleno de Dios y cuando voy a trabajar por los demás me vacío de Dios, me desinflo, y eso no es así. Cuando uno está ayudando a los hermanos, no se está vaciando de Dios. Cuando uno está ayudando a los hermanos, trabajando con los hermanos y por los hermanos, a la vez también se está llenando de Dios. Pero claro, para que a la vez nos estemos llenando de Dios, tenemos que hacer oración. Si no, sí nos vaciamos de Dios, si no nos llenamos de Dios. Pero lo que quiero dejar claro es que cuando hago oración me lleno de Dios. Pero cuando estoy trabajando por los hermanos, también me estoy llenando de Dios, siempre y cuando haga oración. Si hago oración, me lleno de Dios cuando hago oración y me lleno también de Dios cuando trabajo por los hermanos. Si solamente me limito a trabajar por los hermanos, entonces sí me voy vaciando de Dios. Pero no se trata de que me lleno de Dios en la oración para vaciarme cuando me entrego a los hermanos. No. Por ejemplo, en mi caso, en mi ministerio, yo cuando hago un bautizo o cuando doy una catequesis, no me estoy vaciando de Dios. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo como debo y detrás hay una oración, a la vez que estoy haciendo un bautizo o estoy dando una catequesis, me estoy llenando de Dios. Digo esto porque esta idea está bastante extendida, que en la oración me lleno de Dios y cuando trabajo por los hermanos, entonces me vacío de Dios. Y eso no es así. Si lo hacemos bien, nos llenamos de Dios cuando hacemos oración y cuando trabajamos por los hermanos. Y cuarta idea, que esta ya prácticamente la hemos venido ya diciendo. Cuando trabajo por los hermanos y trabajo con los hermanos, encuentro a Dios en ellos. Aquello que decía el Señor: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y encontramos a Dios cuando trabajamos por los demás. Pero estamos en lo de siempre. Hay que hacer oración para ello. Si no hacemos oración, perdemos esa referencia. No veremos a los demás como hijos de Dios. Y entonces perderemos esa conciencia de que estamos trabajando por Dios, de que nos estamos encontrando con Dios cada vez que lo hacemos, cada vez que trabajamos por los demás. Y quinta y última idea. Decimos que lo importante es que estemos siempre en la presencia de Dios. Y es verdad. Que seamos conscientes de que estamos siempre en la presencia de Dios. Que le tengamos a Dios presente en todas nuestras obras. Eso es verdad. Y algunos dicen que no hacen oración porque ellos, toda su vida es una constante oración, porque están siempre en la presencia de Dios. No nos engañemos. Eso, a la larga, y yo diría incluso que a la corta, eso no es posible. Eso es muy difícil. Para tener siempre una presencia de Dios,
a lo largo de todo el día, es muy importante, es indispensable que hagamos momentos breves de oración, que tengamos espacios de oración. Si no tenemos en nuestra vida esos espacios de encuentro con el Señor, esos espacios de oración, va a ser imposible que durante todo el día tengamos esa presencia de Dios. Para mantener durante todo el día la presencia de Dios, durante todo el día, es necesario que tengamos espacios, momentos más cortitos, de menos tiempo, de encuentro con el Señor en la oración. Pues nada, vamos a pedirle al Señor en este domingo que entendamos bien la importancia de la oración y la importancia de la acción. Las dos son importantes, una complementa a la otra. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús oró y trabajó. Hagamos nosotros lo mismo. Que así sea.